De mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la oración del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él nos dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, como lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo, pueblo. Gracias a su voluntad y a su bendita misericordia, estamos aquí para seguirte hablando de su palabra, de su gracia, la palabra de gracia que Él mismo por tanto tiempo nos ha dado a nosotros a través de todos los siglos, para que cada uno con todo el corazón busque a Dios, con todo su corazón, con toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas. Vamos a leer de lo que te estaba leyendo ayer en el libro de Romanos. Vamos a continuar con estas cosas que he estado predicándote últimamente, con el propósito de que realmente entiendas la gracia. El plan es tumbarme este becerrito, este becerro de oro que los hombres mismos se han hecho y que se arrodillan enfrente de él. Ya no es un becerro físico como en aquellos días, pero es un becerro espiritual, un becerro doctrinal que no quiere que nadie le toquen, que nadie quiere que se lo toquen, pero en el nombre de Jesús lo vamos a tumbar. No va a quedar ni polvo del mismo en el corazón de aquellos que realmente quieren seguir a Dios. Porque en estos días, como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso da por hecho que no, en estos días no todo el que se dice cristiano realmente quiere seguir a Dios. Pero aquellos que realmente quieren seguir a Dios, a estos, Dios les va a dar la oportunidad de conocer la verdad,
para que, como está escrito, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Nos quedamos en el libro de Romanos, capítulo 6. En el versículo, te leí todo lo que es el versículo 1. Hablamos acerca de que si es que realmente, después de que se nos ha dado la gracia, aún tenemos que seguir pecando, como muchos predicadores te dicen. Te leí Romanos 6, versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De estas cosas estuve hablando ayer, donde enseña claramente y específicamente que a nosotros la gracia no se nos fue dada para quebrantar los mandamientos de Dios o para hacer lo malo. La gracia de Dios se nos fue dada para fortalecernos. Y te he mostrado versículos al respecto que enseñan tal cosa. Ahora, en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. Primero era el asunto de que, bueno, ayer te estaba hablando del asunto de que los hombres dicen que no importa qué tanto tu pecado aumente, la gracia de Dios va a ser más que tu pecado y por esa causa vas a ser salvo. Hoy vamos a estar hablando en aquellos que dicen aquellos que dicen a tus predicadores, los cuales te hablan y te dicen que como no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por lo tanto ya no tenemos que obedecer los mandamientos de la ley. Eso es lo que tus predicadores te dicen, esos te enseñan, que no tenemos, es más, muchos, el grado de ceguera es tan grande en estos días que el pueblo de Dios es bien difícil que se conozca los 10 mandamientos. Que se pueda mencionar por nombre, mínimo, yo sé que hay muchos mandamientos en la Biblia, pero mínimo los 10 primeros. Que se puedan mencionar por nombre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en estos días están tan oscuros en las iglesias modernas o congregaciones. Cuando digo oscuros me refiero a que no los utilizan. No se predica, no se habla de no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque las iglesias en estos días están llenas de lujuria, porque los mandamientos están quebrantándose cada rato. Por eso no conviene predicar de los mandamientos. Y luego te enseñan y te dicen que por cuanto no estamos bajo la ley, ya no tenemos que obedecer los mandamientos de la ley. Así te dicen descaradamente que porque ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que obedecer los mandamientos de la ley. No puedes y nadie puede abolir un solo mandamiento, un punto, una coma de la ley. Nadie. En estos días hay muchos que están buscando abolir las cosas escritas en la ley de Dios porque no las quieren cumplir. ¿Qué dice pues? En versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En pocas palabras, tal vez por la gracia de Jesucristo nos haya permitido entrar a una nueva vida, pero no es que no haya ley en la misma. Sí hay. En esta nueva vida hay ley. Es la misma ley. Lo único que es una ley con relación. Como te expliqué antes la ley se obedecía por ley sin relación con Dios. Ahora, después de Cristo, por su gracia, la ley se obedece por causa de la relación con Dios. Por mi relación que tengo con Dios, obedezco la ley. Para no perder lo que tengo, no para alcanzar algo. Versículo 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué dice la Biblia? No por el simple hecho de que Jesucristo te haya dado gracia y por su gracia te haya sacado, por decir así, de la ley carnal. Eso no quiere decir que tú tienes el derecho de quebrantar los mandamientos, de adulterar, de robar, de decir mentiras, de codiciar a la mujer de tu prójimo, de no amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, porque ese es uno de los primeros mandamientos de la ley.
Yo soy oh Israel, yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en el aire, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. No te arrodillarás a ellas ni les servirás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está escrito, el primer mandamiento de la ley es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. El segundo, más importante, es amar a tu prójimo como yo te he amado. Es lo que el Señor Jesús dijo. Ahora, este pueblo moderno que ha dejado la ley atrás porque entró a la gracia, ahora entiendo por qué razón no se ama a Dios en estos días. Ahora entiendo por qué el pueblo de Dios anda en tanto libertinaje, porque ni siquiera pueden amar a Dios, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pecaremos porque no estamos bajo la gracia, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién? Pueblo, predicadores o profetas, pueblo en general. ¿Quién puede decir que tú puedes quebrantar los mandamientos de Dios simplemente porque estás en la gracia? ¿No es esto lo que tus predicadores te enseñan? No te dicen abiertamente, ve y peca, pero lo que te dicen es que no importa que peques, porque mientras tú más pecas, la gracia de Dios más aumenta sobre ti. La Biblia no dice así. Versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué te está hablando? Ahora sí, como dijo aquel hombre, ¿entiendes lo que lees? Al eunuco, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué entiendes ahí? Te leo despacio. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Qué significa eso? En estos días, no es que Dios no te haya dado la libertad de la carne. Es que tú voluntariamente te sometes por los deleites carnales y obedeces a tu carne. Entonces así tú te haces esclavo, ¿ok? De aquel al cual te le sujetas para muerte. Yo te he dicho muchas veces y te he hablado bastantes veces que cuando Jesús vino a morir en la cruz, Él dio libertad a todo aquel que cree. Pero tu pueblo no estás creyendo. Pero por cuanto no crees, tú mismo, de acuerdo con la palabra, tú te sometes tú mismo por tus propios deseos, te sometes a los deseos de tu carne. Por eso, el pecado no es pecado por negligencia, es pecado por deseo únicamente. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú tienes deseos de decir mentiras, dices mentiras. Si tienes deseos de codiciar a la mujer de tu prójimo, codicias a la mujer de tu prójimo. Tienes deseos de robar, robas. Tienes deseos de maldecir, maldices. Cuando tú haces, estás obedeciendo a tu carne. De acuerdo con la Biblia, en el libro de Gálatas, ¿cuáles son las obras de la carne? En este libro, en Gálatas 5, claramente especifica ahí las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, borrachera, inmoralidad sexual en todos sus géneros. Esas son las obras de la carne. Si tú obedeces a esas obras, eso es una señal de que tú te estás sometiendo a la carne.
En estos días, pueblo, tú solo te sometes a tus deseos carnales. Haz de cuenta, en estos días el evangelio cristiano moderno es vivido de una forma creyendo que el hombre es gobernado por su carne, que no puede gobernar ni controlar a su carne, y los cristianos tienen una forma de pensar rara, que creen que esta carne los gobierna y los controla y que nunca van a poder vencerla. Esa es la mentalidad cristiana en estos días. Esa es la forma como piensan los cristianos modernos en estos días, que nunca van a poder vencer. Se miran como si fueran esclavos de esta carne. Pero tú no eres esclavo de la carne. La carne es un instrumento dado a ti para que tú lo utilices para hacer obras de justicia. La carne no te fue dada a ti para que tú obedecieras a la carne. ¿Quién es primero, tú o la carne? Escucha bien lo que te estoy diciendo, pueblo, para que entiendas las cosas. ¿Quién es primero, tú o la carne? ¿Qué dice la Biblia cuando habla acerca del llamamiento? Antes de que fueras concebido, ya te había santificado. Eso enseña de una existencia antes de siquiera haber sido concebido. Antes de que un esperma entre en el óvulo, tú ya habías sido. Tú ya habías sido santificado con un propósito, llamado, conocido por el Señor, antes de que todavía tuvieras siquiera forma carnal. Tienes que entender, pueblo, que tú no eres la masa corporal. Adentro de la masa corporal está un ser viviente, espiritual, una alma que se le llama, pero es espíritu. Ese eres tú, porque el día que tú mueras, esta masa corporal cae a tierra. El hombre interior es levantado. Tú no eres la masa corporal. La masa corporal es de la tierra, es terrenal, es polvo. Esta misma tiene deseos terrenales. Busca las cosas terrenales porque es su naturaleza. Pero tú naciste de arriba. Tú no viniste ni fuiste puesto en esta carne para que tú obedecieras a los deseos de la carne, sino que tú fuiste puesto en este cuerpo para que tú utilizaras esta carne como un instrumento para hacer justicia y no para que te venciera. El pueblo de Dios en estos días se siente esclavo de la carne. Por más que quiere vivir en santidad, no puede porque se siente que es esclavo de la carne, y de acuerdo con las predicaciones de sus predicadores, les enseñan porque ellos mismos también son esclavos de la carne, pero por los propios deseos, no porque realmente así tenga que ser. En estos días todo aquel que es esclavo de la carne es porque quiere ser esclavo, no porque realmente seas esclavo. Es porque tú quieres. Todo aquel que se sujeta y obedezca a su carne, a los deseos de su carne, es porque le gusta. Aquí no es porque tú tengas que. Como te dije, pueblo, te voy a dejar sin excusas. Desde aquí me voy a destruir ese becerro hasta que caiga polvo al piso. Pero te voy a dejar sin excusas para que realmente mires y te des cuenta que en tu corazón no quieres seguir al Señor. Y dejes la hipocresía y tal vez un día te arrepientas. O para que te des cuenta también que sí puedes vivir en santidad. Todo es cuestión de querer. ¿Estamos? Cuestión de que realmente quieras vivir para su gloria. Pero como te estaba diciendo ayer, ahora te repito, si no hacéis morir el viejo hombre, si no crucificáis vuestra carne, si no tomáis vuestra cruz, no vas a poder tener acceso al Señor. Y eso es una realidad, te guste o no te guste. Pueblo, la Biblia habla claramente, dice, no sabéis que si os sometéis, no sabéis que si os sometéis. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Está diciendo,
es que tú eres esclavo de la carne. No, está diciendo es que tú te sometes. ¿A quién? A alguien como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Eso enseña claramente que es mi decisión si yo me someto a la obediencia o me someto al pecado. Pero eso es una decisión personal. No es que yo sea esclavo, es mi propio deseo. Allí me enseña claramente que yo sí puedo obedecer 100%, que sí puedo vivir una vida agradable en esta tierra a los ojos de Dios 100%, en santidad y honor y honra para Él, por Él y en Él. Y también me enseña que yo puedo someterme al pecado si así lo deseo. Entonces, por esa razón, pueblo, es que no puedes realmente vencer. ¿Sabes por qué? Porque no crees a las palabras de Dios. Porque no crees a Jesús, no crees a su palabra. Tú dices sí creo, pero si creyeras, tú sabrías que fuiste hecho para santificación, que fuiste hecho para vivir en santidad y honor en frente de Dios, que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para vencer para hacer morir más que nada, hablando claramente, la carne. Y esa es una realidad. Pero en estos días, el pueblo religioso moderno no quiere morir a la carne. Yo te he dicho antes, si no quieres morir a la carne, de una vez exponte y deja de estar pretendiendo seguir a Cristo. Porque de acuerdo con la Biblia, no puedes quebrantar los mandamientos porque la gracia abundó. No puedes quebrantar mandamientos porque no estás bajo la ley. Si tú no puedes quebrantar mandamientos por causa de que estás bajo la gracia, y no puedes quebrantar mandamientos por causa de que ya no estás en la ley, ¿cómo es que en estos días los mandamientos se quebrantan? Porque esas son las dos excusas más grandes que en estos días a los hombres les han dado para quebrantar los mandamientos de Dios. Oh, no te preocupes, estamos bajo la gracia. Oh, no te preocupes bajo los mandamientos, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es pecado, pueblo? ¿Cuándo un hombre peca? ¿Cuando quebranta el mandamiento de la ley o cuando no lo quebranta? Cuando un hombre quebranta el mandamiento de la ley, entonces es pecado. ¿Sí? Porque Dios dijo, no matarás. De donde el que mata, peca, porque desobedece a Dios. Ahora, este asunto de entrar a la gracia es mucho más mayor. Tal vez te explique un poco, pero con la esperanza de que lo entiendas. Mira, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Una de las cosas bien graves aquí es que el pueblo no entiende qué es estar bajo la ley y bajo la gracia. ¿Qué diferencia? En los días antiguos el pueblo de Israel vivía bajo la ley, pero no conocía a Dios, pero obedecía a la ley, pero no conocía a Dios. Y la ley le había sido dada con el propósito de que viniera al conocimiento de Dios. Pero como el pueblo de Israel la agarró religiosamente y se dedicó únicamente a obedecer la palabra, no de corazón, pero por ley, como te he dicho antes, obedecer la ley sin relación. Por eso es que Dios nos sacó de ahí, porque no quiere ese estilo de vida tampoco. Él no quiere que tú estés obedeciendo la ley sin relación. Entonces vino la gracia, Jesús. Y por su gracia nos permite entrar a una relación que antes por las obras de la ley no se podía alcanzar. ¿Sí me explico? Ahora por gracia yo tengo una relación con el Padre, no por la obediencia a la ley, sino por la gracia que Jesús me dio para yo ser reconciliado con el Padre. Ahora yo estoy no fuera de la ley, sino dentro de la ley misma. ¿Cómo es eso? Bueno, es que Dios es la palabra es su ley. Y al yo ser reconciliado con Él por la misma palabra, Jesucristo, ahora yo estoy dentro, me convierto en uno con la palabra.
¿cómo es que yo, siendo uno con la palabra, voy a quebrantar la palabra? ¿Sí me explico? Esa es la gracia. Esa es la gracia verdadera y genuina de Dios. La ley no fue abolida, pero yo fui hecho uno con la ley. De esa forma, así la puedo obedecer por amor, pero automáticamente se cumple porque somos uno y la misma cosa. Estas cosas normalmente sin el Espíritu está duro de entender. Por el Espíritu se puede entender perfectamente, pero sin el Espíritu no. Sin el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que ya no estamos bajo la ley, pero no significa que ya voy a quebrantar la ley. El no estar bajo la ley significa, es esto exactamente, que ya no tengo yo que hacer justicia y justicia y justicia y justicia y justicia y justicia para alcanzar a Cristo. El que está bajo la ley está haciendo obras de justicia constantemente, pero para alcanzar a Dios. Eso es estar bajo la ley. Eso es como no querer. Eso es más o menos como los judíos o los israelitas que no creen en Jesús. Ellos siguen practicando la ley con tal de alcanzar a Dios, pero están haciendo a un lado a Jesús. Jesús, oh no, tú no eres, pero entonces tú no eres el Mesías, pero ellos están obedeciendo la ley para alcanzar llegar a Dios, para querer alcanzar llegar a Dios. Ese era el propósito de la ley antigua. Ahora no. Ahora yo no tengo que practicar la ley para entrar a Cristo. Entro a Cristo por gracia, pero una vez entrado, tengo que obedecer la palabra porque soy uno con ella. Si nos entendemos. Porque esa es la gran diferencia. Por eso es que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque si tú empiezas a obedecer los mandamientos todos, por eso Jesús se topó a la gente en aquellos días, específicamente hablando del joven rico, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Él le dijo, tú sabes los mandamientos, y le empezó a listar los mandamientos, y él dijo, ya todos esos los he cumplido desde mi juventud. Bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El problema está en que en estos días se cree que se viene a Cristo y una vez estando en Cristo ya no tienes que obedecer los mandamientos. Pueblo, es que no entiendes las cosas. Cuando tú vienes a Cristo te conviertes en uno con Él. Eres uno con Él. ¿Cómo puedes quebrantar? Es como si te cortaras a ti mismo con un cuchillo, una mano, un dedo, un pie, o te lastimaras a ti mismo. Una vez estando en Cristo es como encajarte la daga, quebrantar los mandamientos, porque tú y Él son uno. Es lastimarte. Eso es lo que Jesucristo hizo, nos reconcilió con el Padre haciendo uno solo de nosotros. Cuando antes éramos rebeldes por amor, porque Él nos amó cuando éramos pecadores. Y porque no había otra forma de salvarnos, sino que únicamente puede haber perdón de pecados con derramamiento de sangre, entregó a su Hijo. Pero el Hijo vino para reconciliarnos con el Padre y que fuéramos uno con Él. Entonces, ya no estoy bajo la ley. No estoy bajo la ley significa que no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios para entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Eso es estar bajo la ley. Estar bajo la ley es obedecer los mandamientos para alcanzar salvación. Y muchas veces se me ha malinterpretado y se me ha confundido de esa forma de que yo predico que tienes que obedecer los mandamientos para entrar al reino de los cielos. No. Lo que siempre te he predicado, por eso es que estoy hablando al pueblo de Dios. Porque estoy dando por hecho que realmente el pueblo de Dios realmente ha venido a Cristo y ha sido hecho uno con Él, pero no obedece los mandamientos de Dios estando en Cristo. La gracia, la salvación ya te fue dada, entre comillas, si es que realmente te fue dada, pero eres llamado a obedecer una vez estando en esta gracia. No entras al reino de los cielos por tus obras de obediencia de la ley. Entras al reino de los cielos por la gracia de Jesucristo, pero una vez estando en esta gracia, allí obedeces los mandamientos de Dios, pero ya no para alcanzar algo, sino como parte de la naturaleza nueva y de la vida nueva que se te fue dada. Ya no obedeces los mandamientos para entrar al reino de los cielos,
sino que los obedeces como parte natural de lo que tú eres. Hazte cuenta, a Dios le es difícil quebrantar, le es difícil obedecer las propias reglas que Él estableció, porque Él también las obedece. Él las dio. Por lo tanto, por eso, pueblo, te recomiendo buscar al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y aún si Dios decidiese hacer cosas diferentes, Dios es Dios. Yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él me dice a mí lo que tengo que hacer y obedezco. Cualquier cosa que Él decida, por eso es Dios. Como está escrito, le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Quién va a cuestionar a Dios? Yo no me meto en ese asunto. Yo mejor prefiero obedecer lo que a mí me toca y asunto arreglado. Lo que te estoy diciendo a ti, pueblo, espero que lo entiendas bien, bien claro y mires la separación. Y si no, te lo explico de nuevo. Ahí va. Estar bajo la ley es buscar por obra de obediencia a los mandamientos, obedecer, no matarás, no robarás, todos estos mandamientos, para alcanzar una salvación. Todo aquel que practique eso se ha olvidado de Dios, de Jesús, o no lo ha reconocido. La gracia, por misericordia soy salvo. Dios me da gracia, me limpia de todo mi pecado, sin necesidad de que yo haya obedecido los mandamientos, simplemente porque Él es Dios, por su gracia. Por eso está escrito, bienaventurado el hombre al que no le es inculpado pecado. Pum, viene, limpia y me da gracia y me entra al reino de los cielos, donde antes tenía que entrar por obras. Ahora que estoy en el reino de los cielos, obedezco la palabra como resultado de lo que yo fui hecho, no para alcanzar algo, sino como mi nueva naturaleza y mi nueva vida. No para alcanzar a Dios porque ya estoy en Dios, sino para mantenerme en Dios. Porque si yo quebranto los mandamientos, me tienen que aplicar otra vez la ley. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Es que allá arriba en la gracia ya no hay ley. ¿Cómo no? La única razón por la cual se podría decir que no hay es porque allí nadie la quebranta. Por ejemplo, en el reino de los cielos, nadie roba. Ok. Nadie anda codiciando a la mujer de su prójimo. Nadie anda mintiendo. Nadie de los que están allí aborrecen a Dios. Por eso es que ya no estás bajo la ley, porque tu nueva naturaleza es completamente santa y tu único deseo es Dios. Pero en estos días algo está raro. El pueblo de Dios que dice que entró a Dios, quebranta los mandamientos de Dios y hace todo lo malo y luego dice que está en Dios. La Biblia claramente enseña que nosotros somos llamados a vivir como Dios en esta tierra. ¿Has leído eso? No, es que no lees la Biblia. Pero nosotros fuimos llamados a vivir como Dios vivió en esta tierra. Ya. Por eso está escrito aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que estás en la gracia, eres libre. Eres libre de todo tipo de esclavitud, pero lo único que queda libre aún es tu decisión. Tú puedes salir y tragarte lo malo, pero ya no es por esclavitud, es por tu propio deseo. O tú puedes, por obediencia, sujetarte a aquel que te llamó. Pero eso ya son decisiones personales. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué hace un siervo de la justicia? ¿Quién es la justicia? Dios. ¿Ok? ¿Qué hace un siervo de la justicia? El siervo de la justicia únicamente hace justicia, pero no por ley, por amor. Por eso la Biblia nos llama esclavos por amor.
Porque por amor obedezco lo que antes obedecía por carga. Porque el amor de Dios fluye de nuestros corazones. ¿Ok? Libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. ¿Qué significa esto de libertados del pecado? Realmente es esto, pueblo. Y te digo esto hablando claro. Jesús vino a morir para darnos libertad de los pecados. Si tú has creído en Él, y esta es la señal de que realmente creíste en Él, o de que realmente fuiste hecho libre, el primer amor. El primer amor. Yo no estoy hablando de ningún otro tipo de manifestaciones. No estoy hablando de que hablaste en lenguas o ese tipo de cosas o los dones que Dios te haya dado. Estoy hablando del primer amor cuando primero viniste a Dios, te arrepentiste y te sentiste enamorado de Dios. Esa es la señal de que tú realmente fuiste libre. Si el primer amor vino en tu corazón, y el primer amor es cuando, para aquellos que dicen, ¿y cuál fue ese? El primer amor es cuando tú no quieres acercarte al pecado ni verlo. Y esto es en el momento en que acabas de nacer, lo único que quieres es estar con Dios. No quieres tocar lo malo, no quieres ver lo malo, porque no quieres perder esto que tienes. Miras al pecado como que te quiere robarlo, algo tan precioso que tienes en tu corazón. Eso es el primer amor. ¿Ok? Si tú tuviste esa experiencia y te alejaste, habrías que regresar a ese primer amor para que tu relación funcione correctamente. Si el primer amor no es el clímax, es el principio del amor con Dios. Es el principio del enamoramiento con Dios. El primer amor es el principio del enamoramiento. Imagínate cómo tiene que ir creciendo el amor hasta cuando llegues al clímax total de estar bien enamorado de Dios hasta las manitas. Y desafortunadamente en esos días, lo que los cristianos conocen en su mayoría, habrá algunos que conozcan a Dios así, es lo único del amor de Dios que conocen es el primer amor. Porque no lo han podido desarrollar, porque no les han enseñado a desarrollar ese primer amor. Pero ese amor es desarrollable. Sí, el primer amor, haz de cuenta como cuando miras a esta chica que te gusta tanto, la miraste y te sentiste como enamorado a primera vista. Pero después que la tratas y la conoces, te vas enamorando más de ella. No son comparables. El amor después es mucho mayor que lo que al principio se vio. Así es en Dios. El amor te fue dado para que crezcas, pueblo, para que tu amor sea mucho más grande para con Dios, no para que te olvides de tu primer amor. Si no has tenido esa experiencia, el único paso para que eso suceda es un arrepentimiento de corazón. Corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Para que regreses, y una vez regresado en el primer amor, mantente allí y hazlo crecer. ¿Ya? Entonces así serás libertado del pecado y después de ahí eres siervo de justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libres de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate, pueblo, estas palabras, lee la Biblia. La Biblia te está enseñando, el versículo 19 de Romanos 6, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuáles son tus miembros? La Biblia describe a tu cuerpo como miembros, no describe como tú. Tu cuerpo, tu masa corporal son instrumentos, tus manos son instrumentos que tú puedes utilizar, ya sea para hacer justicia o iniquidad. Todas las partes de tu cuerpo son instrumentos que tú puedes utilizar para hacer justicia o iniquidad, pero tú no eres este cuerpo, adentro de ti estás tú.
¿Sí nos entendemos? Este cuerpo es un instrumento que tú puedes utilizar para una cosa o la otra. Pero como dice aquí, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. ¿Para qué se tienen que utilizar estos miembros, los miembros de vuestro cuerpo en estos días? Para inmundicia, de acuerdo con la Biblia. ¿Para qué se tienen que usar tus manos? ¿Para iniquidad o santidad? ¿Para qué se tienen que usar tus labios? ¿Para santidad o iniquidad? Tus oídos, tus ojos, tu mente, tu corazón, tus pies, todo tu cuerpo. ¿Para qué es, de acuerdo con la Biblia, para qué te fue dado? ¿Cómo es que en estos días se busca quebrantar los mandamientos cuando la Biblia claramente dice que este cuerpo te fue dado para ser, y como dice aquí, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia? Por cuanto erais, el versículo 20, esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, del pecado, de la forma de vivir antigua. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjate el fruto, pueblo, fíjate el fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate el fruto que tiene que salir de aquel que realmente ha sido libertado del pecado. Todo aquel que ha sido libertado del pecado únicamente puede producir frutos de justicia. Santidad, como dice aquí, por vuestro fruto la santificación. ¿Qué significa santificación? Es que nos vamos santificando poco a poquito. No, pueblo. Nosotros fuimos hechos santos por Jesucristo. Después de santos viene la santificación. Esto es similar, hechos perfectos, y después de perfectos viene la perfección. ¿Sabes por qué? Porque nosotros entramos por gracia a esta vida, no sabemos cómo vivir en justicia en frente de Dios, pero una vez que estamos adentro, Él nos enseña a vivir en santidad en frente de Dios para que voluntariamente busquemos las cosas de arriba y así nos vamos santificando más, pero ya no es una santificación dada, es una santificación de corazón, que yo me aparto del pecado porque quiero agradar a aquel que me llamó. No es que voy dejando el pecado, dejando de pecar. Es que cuando el pecado se me acerca, lo voy rechazando porque amo a aquel que me ha llamado. Santificarse más, vamos a decir, tú tienes tus ropas blancas, ¿no? Blancas. Entonces tienes que lavarlas a un grado mayor de limpieza. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarles lodo para lavarlas? No. Porque eso no las va a llevar a un grado mayor de limpieza, ¿verdad? Sí, porque si tú tienes tu ropa blanca y viene, vamos a decir, tienes a tu papá, tu mamá, te dice, sabes que esta ropa está blanca, pero quiero que la laves y la dejes más blanca todavía. ¿Le vas a echar lodo para que se ponga más blanca? Por supuesto que no. Entonces los cristianos modernos en estos días, junto con los predicadores, te dicen que la santificación es ir dejando de pecar poco a poquito. Cuando tú pecas, pueblo, ¿qué ocasiona en tu vestimenta? Mancha. Si el pecado ocasiona mancha en tu vestimenta, ¿cómo es que te estás santificando? ¿Verdad? No te estás santificando, te estás ensuciando. Cada vez que peques te estás ensuciando. Entonces yo fui santificado por Cristo, hecho blanco, pero de allí soy llamado a santificación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que sea santo, santifíquese más. Ya es santo, pero hay que santificarlo más. En pocas palabras, lo que Dios está buscando es una obediencia de corazón y de amor a Dios. Que por amor a Dios te apartas del pecado, no que lo cometes, sino que cuando el pecado viene a ti, tú dices no. Viene acá por otro lado, viene el pecado de mentira, tú dices no. Viene la inmundicia, tú dices no. Viene la inmoralidad sexual, tú dices no. Viene el pleito, le dices no. Viene la avaricia, le dices no. Viene la soberbia, le dices que no. Viene la idolatría, le dices que no. Así te estás santificando cada vez más con el agua, porque estás creyendo que Dios te ha santificado y que tú por amor te estás guardando para Él.
¿Sí me explico? Entonces tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De donde el que peca muere. Pero la dádiva de Dios, la vida, nos fue dada para vivir eternamente. ¿Sí? La vida eterna, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna que se me dio, yo no puedo tener vida y tener pecado al mismo tiempo. No, porque el pecado es muerte y la vida es vida. ¿Cómo puede el pecado y la vida mezclarse? ¿Cómo puede el pecado y la vida vivir juntos? La vida es vida y el pecado es muerte. El pecado quita la vida. La vida mata el pecado. No pueden estar juntos. O vivo o muerto. Es como aquí físicamente. Una persona puede estar tan enferma y puede estar muriendo. Pero mientras no haya muerto, no está muerta. Puede estar muriendo, pero no está muerta. ¿Sí me entiendes? Entonces así es lo que Dios está buscando. Él te dio vida. El pecado te da muerte. Cristo te da vida. ¿Cuál quieres? Son dos opciones. No puedes tener las dos. No puedes tener a Cristo y el pecado. Vas a tener que hacer una elección, pueblo. ¿A quién quieres? Si quieres el pecado, ¿yo qué puedo hacer? Dale. Pero si quieres a Cristo, tienes que rechazar el pecado. Si quieres el pecado, vas a tener que rechazar a Cristo. Tenemos dos cosas aquí. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te está diciendo? Que está diciendo, ok, tienes dos opciones. Tienes el pecado a tu izquierda, tienes a Jesús en tu derecha. ¿Cuál de los dos caminos vas a tomar? Pueblo, has estado tomando, entre comillas, los dos caminos. Tú piensas, tú crees, en tu mente carnal, tú piensas que tú tienes a Cristo y al pecado al mismo tiempo. Pero no, pueblo. No puedes tener a Cristo y al pecado al mismo tiempo. Uno o lo otro. ¿Qué dijo Dios? Frío o caliente. ¿Qué pasa con los tibios? Serán vomitados. Eso de una forma u otra no sirve. No sirve. Entonces, pueblo, tienes dos caminos. No puedes vivir una vida pecando y diciendo que tienes a Cristo. Vas a tener que tomar las cartas en el asunto y hacer decisiones en este día. ¿Qué es lo que quieras hacer? Va a depender de ti. Y nadie más de ti. Solamente tú. Tienes enfrente de ti a Jesús, tienes el pecado enfrente de ti. Vas a tener que rechazar a uno. Tú no puedes estar hoy con Jesús y mañana revolcándote con el pecado. No puedes estar el domingo en la iglesia, Jesús te amo. Y luego cuando sales de la congregación o el lunes estar adulterando con la mujer de tu prójimo o cuando vas saliendo de la misma congregación. O sea, tú no puedes decir Jesús te amo y luego estarle diciendo mentiras a tu prójimo. Tú no puedes estar diciendo que amas a Jesús y luego venir acá y seguirte peleando con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos. No, pueblo. No puedes decir Jesús yo te amo y luego agarrarte el alcohol y empinártelo. Hasta estos días o hasta este día tú has estado pensando que realmente sigues a Jesús. Pero mientras estás pecando, no estás siguiendo a Jesús. Porque si pecar significa seguir a Jesús, eso enseñaría que Jesús va caminando cometiendo pecado también. ¿Ok? Por lo tanto, está en tus manos, Jesús o el pecado, pero tú decides. Que el Espíritu del Señor te dé sabiduría para elegir. Esto fue
Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.